días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo a todos y que nos permita a todos disfrutar de estas enseñanzas que quizás para muchos son un repaso de lo que han visto acerca de la crucifixión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para otros quizás no conocen mucho del tema. Bienvenidos a estas transmisiones para que puedan conocer más de nuestro Señor Jesucristo y finalmente puedan tomar la decisión de entregar sus vidas, sus corazones, su alma a Cristo para que sean salvos y puedan disfrutar de la vida eterna el día que vaya de esta tierra. En la última enseñanza quedamos en que Jesucristo había sido condenado a muerte y a la cruz sin tener pecados, sin haber hecho nada, pero Él estaba cumpliendo el plan para lo cual había venido a este mundo. Ahora ya Poncio Pilato había hecho su trabajo para quedar bien con los judíos y les había entregado, después de golpear a Jesucristo, lo había entregado en manos de las autoridades religiosas judías para que lo llevaran hasta la cruz, custodiado por soldados romanos. Los judíos enviaron a Jesús o llevaron a Jesús hacia el lugar conocido como la Calavera, donde tenía que ser crucificado. Y el pasaje lo vemos en los 4 evangelios y podemos ahora mismo mirar lo que nos dice Lucas al respecto. Por eso los invito a que vayamos a Lucas 23, la crucifixión de Jesús. Está en Lucas 23, del versículo 26 al 49, también en Mateo 27, 32 al 56, en Marcos 15, 21 al 41, en Juan 19, 17 al 30. Allí puede usted encontrar los pasajes paralelos a este, pero hoy vamos a estar aquí en Lucas. Y vamos a mirar los versículos 26 al 28, lo que nos dice. Dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Qué tenemos aquí? Un hombre llamado Simón de Cirene, que venía aparentemente del campo, fue tomado y le pusieron la cruz encima para que la llevase detrás de Jesús. Aquí dice que había multitudes de pueblo que seguían y unas mujeres que seguían a Jesús y lloraban y hacían lamentación por él. Qué triste cuando vemos que los discípulos se apartaron, se escondieron, huyeron. Otro lo negó. Pero algunas mujeres fieles estuvieron ahí cerca de la cruz. Lo siguieron y estuvieron cerca de la cruz. Y esas mismas mujeres fueron hasta la tumba y luego el primer día de la semana, el domingo, fueron para ungir el cuerpo de Jesús. Y fueron las primeras en enterarse de la resurrección. Bendito sea por las mujeres fieles al Señor, que siguen al Señor aún en medio de muchas luchas. Estas mujeres estaban llorando y se lamentaban, pero Jesús se volteó y les pidió que no lloraran por él, sino por ellas mismas y por sus hijos. Jesús sabía que años después Jerusalén iba a ser destruida, el templo iba a ser destruido, e iban a haber muchos problemas para ellos.
Ya lo había predicho, pero no lo tomaron en serio. Así que Jesús dice, lloren por ustedes mismos y por sus hijos. Es lo mismo que nos dice a nosotros. Tenemos que una responsabilidad muy grande con nuestros hijos. El mundo cada vez se pierde más y cada vez va a ser peor. Pero nosotros tenemos que enseñarle el camino de Jesús. Miren el versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Jesús pidió a Dios Padre que perdonara a los que le estaban matando. Dios contestó esa oración y abrió el camino para la salvación aún de estos pecadores que estaban asesinando a Jesús. Porque la salvación por medio de Jesucristo es para todos, para todo aquel que se arrepiente y se entrega a Él. Un oficial romano más tarde, cuando le estaban crucificando, creyó y dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Después, años más tarde, muchos sacerdotes se convirtieron a la fe cristiana. Lo puede ver en Hechos 6:7. Entonces Jesús abrió el camino para la salvación de muchos, incluido usted y yo. Gloria al Señor por aquellos que han creído y ahora son salvos. Y tenemos un lugar en el cielo el día que vayamos de este mundo. Somos pecadores y todos tuvimos parte en la muerte de Cristo. La buena nueva, la buena noticia es que Dios nos perdona y nos da una nueva vida a través de su Hijo Jesucristo. Al perdonar Cristo a los que lo estaban matando, nos enseña a nosotros que debemos vivir un estilo de vida perdonador. Los soldados continuaban burlándose de Jesucristo y le decían, si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lo que no entendían era que Jesús estaba allí para cumplir el plan de la redención de todos los pecadores. Versículo 39 al 43, mire lo que dice más adelante. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué palabra es esta, hermano? ¿Y qué enseñanza tenemos aquí? Este hombre a punto de morir se volvió hacia Jesús en busca de perdón. Qué gran enseñanza. Aún un moribundo tiene la oportunidad de salvarse, porque Cristo murió para eso, y la misericordia de Cristo es para siempre. Volvió hacia Jesús en busca del perdón, y Jesucristo lo aceptó, le perdonó. Esto nos muestra que nuestras obras no nos salvan, pero nuestra fe en Cristo sí nos salva y nos da la vida eterna. Nunca es demasiado tarde para volverse a Cristo. Aún en su miseria, Jesús tuvo misericordia de este malhechor que decidió creer en Él. ¿Qué enseñanza? ¿Qué enseñanza, hermanos? Siempre Jesús está allí, esperando que usted se arrepienta de sus pecados, le pida perdón, le reconozca como único y suficiente Salvador personal para que usted sea salvo.
Muchos hoy están en una cama quizás, con una enfermedad, con un problema. Acuérdese de Jesús, que le está esperando. Arrepiéntase y dígale a Jesús que entre en su corazón y le salve. Y Jesús lo hará. Qué gran enseñanza para nosotros. Al mediodía, dice aquí los versículos siguientes, que al mediodía la oscuridad cubrió toda la tierra por cerca de 3 horas. Había llegado la muerte del Hijo de Dios. Parecía que la misma naturaleza se condolía de la trágica muerte del Hijo de Dios. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Miren el versículo 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo se rasgó y este velo era lo que impedía que el lugar santísimo estuviera a la vista. Al morir Jesucristo, desapareció la barrera entre Dios y los hombres. Porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, cada persona puede llegar a Dios directamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Usted lo cree? Si usted cree esto, acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador personal y será salvo. Que Dios le bendiga.